Estamos con Pedro Brigger. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, buenas noches. Por fin pude venir, lamento la vez pasada, disculpame Roberto, bueno. pero bueno, son cosas que No hay suceden. problema. ¿Se viene una restauración conservadora en Latinoamérica, como dice Correa? Rafael Correa, el presidente de Ecuador, hace tiempo que viene hablando de esto. Él plantea un continente, América Latina, en disputa entre fuerzas progresistas por un lado, en el amplio sentido de la palabra, progresistas, populistas, populares, no importa ahora la expresión que utilicemos, y fuerzas conservadoras o de derecha, también en el amplio sentido de la palabra. Está claro que hay muchas diferencias entre los gobernantes de una corriente y dentro de la corriente y los de la otra corriente. Está claro que hay una región en disputa, vos lo podés ver con lo que sucede en diversos países de América Latina. Sin lugar a dudas, las elecciones en Venezuela, las parlamentarias, han sido una gran victoria para la oposición, que también está dividida, porque un sector de la oposición, y esto lo hemos conversado más de una oportunidad, buscaba el año pasado derrocar al presidente Maduro en las calles. Y otro sector más moderado, encabezado por Enrique Capriles, que fue 2 veces candidato a la presidencia, decía: tenemos que apostar a la institucionalidad porque nosotros podemos lograr la mayoría. Y efectivamente lograron la mayoría parlamentaria. Ahora hay que ver cómo conviven, porque tener mayoría parlamentaria en el caso de la Constitución venezolana, que tampoco conozco al dedillo, pero te da muchos atributos. Y de hecho podés entorpecer el accionar del presidente. No es el primer país donde va a pasar eso. En Estados Unidos, esto también lo hemos hablado Roberto, Barack Obama tuvo serios problemas con los republicanos, porque al no tener el mayoría, quería impulsar, por ejemplo, una reforma migratoria, una reforma del sistema sanitario, y la oposición republicana le ponía palos en la rueda todo el tiempo, que es parte del juego democrático. ¿Cuál es el objetivo de un partido opositor que está en el Parlamento? Llegar al gobierno. Claro. Entonces, es muy difícil que colaboren. Los casos como en Francia, de lo que se llama la cohabitación, que en su momento François Mitterrand era presidente, Jacques Chirac era el primer ministro, no se dan todos los días y no son fáciles. Y eran personajes especiales. Eran personajes especiales, se dio en varias oportunidades en Francia, pero la cohabitación con mutuo respeto es algo idílico. Mira, yo fui a la Asamblea Nacional Francesa, vi debates ahí entre lo que se llama la derecha y la izquierda, se mataban, era vergonzoso. Después yo miraba a la Argentina y decía: la verdad, no tenemos nada para envidiarle para mal a la Asamblea Nacional Francesa. Era peor. Entonces, más allá de lo idílico que uno dice, bueno, democracia, la alternancia, hay que ver cómo se manejan, hay que respetar a las mayorías, en teoría eso está muy bien. Ahora, hay que ver en el caso de Venezuela, donde hay una fuerte polarización, porque lo que dicen los sectores que ahora van a tener desde el 5 de enero la mayoría parlamentaria es que ellos quieren destruir al chavismo. Claro. Ellos quieren el fin del chavismo. Claro. No solamente que se vaya Nicolás Maduro, sino erradicar... Que no exista más. Exactamente. Las comparaciones son odiosas, pero seguramente muchos nos podrán entender si digo, es como después del 55 en la Argentina, cuando había que destruir todo símbolo que tuviera que ver con Perón. Las comparaciones son odiosas, pero ayudan a veces a pensar. En el caso de Venezuela, la oposición lo ha dicho en muchísimas oportunidades. No es una interpretación mío. De hecho, esta semana, días después de las elecciones parlamentarias, algunos medios de comunicación, a través de su página editorial, están empujando a la derecha venezolana para que sea radical en contra de Maduro y del chavismo. O sea, que no se comporten ellos con ellos como si fueran carmelitas de calza. No, hay que tratar de sacarlos. Hay un elemento importante que existe en la Constitución en Venezuela que no tienen muchos países: la posibilidad de un referéndum revocatorio. Claro. Si vos juntás una cantidad determinada de firmas, podés apelar a un referéndum revocatorio. La derecha lo hizo en Venezuela en contra de Chávez y lo perdió. No es fácil ganarlo porque no ganás por mayoría simple. Necesitas un número superior al que obtuvo, en este caso, Nicolás Maduro en las últimas elecciones. Pero claramente, como dice el presidente Rafael Correa, hay una región en disputa. Se lo ve en Brasil también. ¿En Brasil? Una marcha hoy, ¿no? Hubo una marcha no tan grande como las veces anteriores. Brasil es un buen caso. En octubre del año pasado gana Dilma Rousseff por una diferencia pequeña. Durante los primeros meses de este año, Aécio Neves, aquel que perdió las elecciones, llamando a que Dilma se tenía que ir directamente, pero abiertamente otra vez. No es una interpretación mía, lo verbalizan. El expresidente Fernando Henrique Cardoso son las principales caras de la oposición. Y él hace tiempo ya dijo, Dilma tiene que renunciar. ¿En qué se basan muchas veces? En las encuestas.
Entonces las encuestas le daban a Dilma 9% O sea que la popularidad. encuesta puede reemplazar al voto de hace pocos meses. Exactamente. Se basaban en las encuestas para salir públicamente y decir, las encuestas dicen que Dilma no es popular. Por lo tanto, se tiene que ir. Y hay una disputa muy fuerte con el Poder Judicial en Brasil, con el Tribunal Supremo, que está tratando de impulsar un juicio político en contra de Dilma. Es interesante el tema de la justicia, porque lo vemos en Chile también. Justamente el Tribunal Constitucional en estos últimos días trabó una medida respecto a la gratuidad de la educación que está impulsando Michelle Bachelet para el año que viene. O sea, están jugando poderes conservadores muy importantes a favor de sectores políticos. Entonces, cuando Rafael Correa habla de la restauración conservadora, él lo que dice es, hay un continente en disputa, no creamos nosotros, los que tenemos gobiernos progresistas, otra vez en el amplio sentido de la palabra, que vamos a poder gobernar fácil. De hecho, Correa perdió en las elecciones municipales las 3 ciudades más importantes. De hecho, Evo Morales perdió la capital y varias ciudades importantes. Por lo tanto, va a ir a un referéndum que se dice que también podría perder. El 20 de febrero, donde él plantea la renovación de su mandato y el vicepresidente Álvaro García Linera, después del cambio de gobierno en la Argentina, dijo, ven, la Argentina demuestra que lo que nosotros necesitamos es liderazgos firmes y fuertes, como el de Evo Morales. Por lo tanto, si no hay una continuidad, no hay, o sea, de una persona fuerte, no hay tampoco garantía de continuidad política. Creo que es un momento muy interesante para América Latina justamente por esta disputa política. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vos, Roberto. Chau. Un gusto. Ya está Darío.